nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, en este día en el que celebramos la fiesta de la Purísima, la Inmaculada Concepción. Venimos a dar gracias al Señor porque tenemos madre y porque esa madre es la que nos dio al Salvador, de forma que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y la misericordia divina. Somos un pueblo de esperanza porque sabemos que nada podrá apartarnos del amor de Dios. Solo la soberbia, solo la falta de humildad impide que el Señor pueda liberarnos de la esclavitud del mal. Pues con el deseo de dejar que el Señor sane y cure nuestras heridas, iniciamos la Eucaristía guardando un momento de silencio y pidiéndole perdón por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen María preparaste a tu Hijo una digna morada y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo pecado. Concédenos por su intercesión llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Génesis. Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre. ¿Dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó, ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas.
Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por medio hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así, nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. La fiesta que hoy celebramos nos habla, en primer lugar, del plan de salvación de Dios. No se puede entender la figura de la Virgen María si no es en este contexto. María es un instrumento, quizás el instrumento más excelso, después del Hijo de Dios, del plan de salvación de Dios. Gracias a María nos llegó la salvación. Dice un salmo que si el pecado entró en el mundo por nuestros primeros padres, Adán y Eva, también entró la gracia por nuestra Madre María. Por lo tanto, lo primero que hoy celebramos es un acto de acción de gracias. Damos gracias a Dios porque, a pesar de que nuestros primeros padres libremente dieron la espalda a Dios y decidieron oponerse a Dios queriendo ser como Él, mientras que no siguieron el camino que el Señor había puesto en su corazón,
A pesar de ese acto voluntario y libre en el que renegaron de Dios, Dios, que es nuestro Padre y nos ama, urdió un plan de salvación para que el pecado no tuviera la última palabra en nuestra vida. Hoy venimos a dar gracias a Dios, porque no se quedó impasible ante esa decisión de nuestros primeros padres de darle la espalda a Él, sino que al contrario, porque nos ama, porque es rico en misericordia y no nos trata como merecemos por nuestros pecados, envió a su Hijo al mundo. ¿Qué podrá apartarnos, por tanto, del amor de Dios? Nada puede apartarnos del amor de Dios si con humildad reconocemos nuestros pecados y le pedimos ayuda abriéndole el corazón. Hoy venimos a dar gracias al Señor por su misericordia. Hoy venimos a decirle gracias porque eres un Dios rico en misericordia, que no quieres la muerte de los hombres, sino que nos convirtamos para tener vida, la vida divina, y tenerla abundantemente. El cristiano nunca pierde de vista y de horizonte que Dios le espera y que por lo tanto el Señor lo que desea es cuidarnos y protegernos, y que después de esta vida nos espera en la otra el encuentro pleno con Él y el disfrute pleno de su amor por toda la eternidad, si uno le ha abierto las puertas de su corazón y se ha dejado inundar por su amor. Hoy venimos a dar gracias, porque sabemos que donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia divina. En segundo lugar, la figura de la Virgen María también nos ayuda y nos exhorta y anima a darnos cuenta de que el Señor la preservó de la mancha del pecado original en previsión de los méritos de Cristo. ¿Y por qué la preservó? La preservó porque ella nos iba a dar al Salvador, porque no podía conocer el pecado aquella que iba a engendrar al Salvador del mundo. No podría conocer la tiniebla, la que nos iba a dar la luz que nos diera la vida. Y por esa razón el Señor la protegió. Si el Señor la protegió a ella, también puede protegernos a nosotros. Nosotros no somos inmaculados, claro que no hemos sido concebidos sin pecado original. Desgraciadamente a nosotros, por la generación, al ser engendrados, se nos transmite esa espina, esa inclinación al mal que nos hace no nacer ya con equilibrio, sino que dentro de nosotros sentimos inclinación hacia Dios, pero también sentimos la concupiscencia. Pero si te acercas al Señor, si con humildad le pides perdón por tus pecados, Él te purifica. De igual manera que la Virgen fue preservada del pecado en su concepción, tú puedes ser preservado del pecado si en tu vida, en lugar de alejarte del Señor, te acercas a Él. En lugar de vivir esclavizado a tu pecado, le abres el corazón cuando has caído. ¿Qué nos dice la Virgen María? Hace falta ser humildes. Humildes para reconocer nuestros errores. Humildes para decirle, Señor, lo siento. ¿De qué te sirve enrocarte en tu postura? Decir, no me he equivocado, cuando eres consciente de que sí que lo has hecho. ¿A quién vas a engañar? ¿Al Señor que ve en el fondo del corazón? Tú puedes dar una imagen distinta a los demás de lo que tú eres, pero a Dios no le vas a engañar, porque Dios te conoce, porque Dios ve en lo más profundo de ti mismo. Por lo tanto, la fiesta de la concepción de la Virgen María, de la Inmaculada Concepción, nos enseña a aspirar a tener también nosotros esa pureza. Y solo podemos tener esa pureza si nos acercamos a Cristo, que es el que nos salva, que es el que nos libera del pecado y por lo tanto aquel que limpia y sana nuestras heridas. ¿Has pecado? Confiésate. ¿Tienes debilidades? ¿Experimentas que estás en un momento difícil porque notas más las tentaciones? Acude a la oración, confiésate con frecuencia, comulga estando en gracia de Dios
y verás cómo, con la ayuda y la fuerza del Señor, con su gracia, logras obtener fuerza para luchar contra las tentaciones y no caer. Pero si te empeñas en luchar con tus solas fuerzas, si te empeñas en decirte que tú puedes por ti mismo, entonces experimentarás la cruda realidad de tu debilidad, tropezarás y volverás a caer. Acógete a la misericordia divina. La purísima concepción nos enseña que Dios la preservó del pecado, la protegió y también puede protegernos a nosotros cuando estamos débiles, cuando sentimos la tentación, si nos acercamos a Él, si nos aferramos a su misericordia y le pedimos auxilio y ayuda. Que no te duela pedirle ayuda, que no te duela al Señor mostrarle tu miseria. Al contrario, con humildad, reconoce que nadie puede apartarte de Él. Si eres humilde, ábrele el corazón y pídele que sane tus heridas. De igual manera que la Virgen fue preservada del pecado original, tú puedes ser preservado, tú puedes ser protegido. Simplemente hace falta que te acerques a Él. Dicen que allí donde el agua dulce del río desemboca en el mar, cuando uno se encuentra cerca de esa desembocadura, el agua salina es menos salobre. Y todos lo experimentamos. Cuando rezas con frecuencia, cuando tienes una intensa vida de piedad, tus pasiones están ahí, pero tú experimentas que como las tienes más domesticadas, que es más fácil tenerlas como ahí para que no te puedan ni te dominen. Mientras que cuando te abandonas, cuando te alejas del Señor, entonces tus pasiones se apoderan de ti y eres mucho más débil y te controlas y dominas muchísimo menos. Cuando estás unido a la vid, das fruto, porque la savia del amor de Dios, la gracia de Dios, llena tu vida con su misericordia. Cuando te alejas de Él, entonces es cuando no das fruto y las pasiones se apoderan de ti. Como la Virgen María fue preservada, permite al Señor que Él te proteja. No seas soberbio, sino humilde, pide ayuda y acógete a la divina misericordia. Y el tercer punto que nos enseña la fiesta de la Purísima es que, de igual manera que María fue pieza clave en esta historia de la salvación, en el plan de redención del Señor, tú y yo, como miembros de la Iglesia, como piedras vivas de este templo, que es el templo del Espíritu Santo, podemos ser buen instrumento de Dios. Y somos buen instrumento de Dios cuando reflejamos la gracia y la misericordia divina. No somos la luz, pero sí podemos ser reflejo de la luz. Y podemos ser instrumento del Señor cuando consolamos al que sufre. Cuando, por ejemplo, tenemos una palabra de esperanza para aquel que está sufriendo. O cuando con nuestros gestos y obras de caridad consolamos al que necesita amor, una palabra de esperanza o simplemente un gesto. Podemos ser instrumento de Dios. El pecado no está tan enraizado en nosotros que no podamos hacer nada bueno. No ha pervertido tanto nuestra naturaleza de manera que no podamos colaborar con el Señor. Sí podemos hacerlo. Lo que hace falta es creer que el Señor puede servirse de nosotros. Y lo que hace falta es ofrecernos al Señor. Ofrecernos porque cuando te ofreces, el Señor te toma la mano, te toma tu palabra. Y entonces, como te toma tu palabra, te pide que le ayudes. Y eso implica sacrificio, entrega, generosidad, de muchísimas formas, en tu trabajo o en la vida con tus amigos. El Señor te pide que seas instrumento suyo, que le veas a Él presente en el que sufre, para que tus manos sean las manos de la Virgen que consuelan a su Hijo Jesús, que sufre en los pobres. Por el dogma de la Asunción, creemos que María está en cuerpo y alma en el cielo, pero el Señor nos ha enseñado que Él está presente en los que sufren. ¿Quién cuidará de su Hijo? Si nosotros, que somos hijos de María, no lo ofrecemos a nuestra Madre en nuestras manos. Ofrécete,
Ofrécete para colaborar con Cristo en la obra de la salvación, para ser María y consolar a su Hijo Jesús, que sufren los que pasan por tu vida. En la fiesta de la Inmaculada Concepción, damos gracias por el plan de salvación del Señor, porque donde abundó el pecado, sobreabundó su misericordia. Damos gracias por la Purísima, porque ella nos enseña que el Señor puede y quiere protegernos del pecado. Y damos gracias porque el Señor nos pide ayuda. María nos pide ayuda para ser instrumento de Dios en medio del mundo, para ser las manos de la Virgen que consuelan a su Hijo Jesús, que sufre en el pobre, en el necesitado que pasa a tu lado. Que la Virgen pueda contar con nosotros para ser piedras vivas del templo de Cristo. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos fieles a la misión que el Señor nos encomendó de llevar el Evangelio, la buena noticia a todos los hombres. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren y no tienen fe, y a causa de las cruces de la vida desesperan. Roguemos al Señor. Pedimos por España, que hoy celebra la fiesta de su patrona, para que nunca abandone sus raíces cristianas. Roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrá
Saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás partiendo a los pobres tu pan. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe complacido el sacrificio salvador que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen. Y así como reconocemos que la preservaste por tu gracia, limpia de toda mancha, guárdanos también a nosotros por su intercesión, libres de todo pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original, para preparar en ella, enriquecida con la plenitud de tu gracia, la digna morada de tu Hijo, y mostrar el comienzo de la Iglesia, su esposa bella, sin mancha ni arruga. Purísima había de ser la Virgen que nos diera al Cordero inocente, que quita el pecado del mundo. Purísima, la que destinabas entre todos para tu pueblo, como abogada de gracia y ejemplo de santidad. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos, proclamando, llenos de alegría: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el día en el que celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Francisco, María Pilar, Juliana, Carlos, Juan, Carmina, Salvador, María Carmen, y de los difuntos de las familias Herranz Yacer, Prieto de la Ormaza, Alonso Senra y familia Prado Corripio, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Señor Dios nuestro, el sacramento que hemos recibido repare en nosotros las heridas de aquel primer pecado, del que preservaste de modo singular la concepción inmaculada de la Santísima Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.